Bienvenidos al módulo número 4 de nuestro ciclo de webinar. Es un placer para nosotros que estén acompañándonos hoy. Agradecemos su presencia y que nos hayan acompañado durante estas últimas semanas en los módulos anteriores. Estamos en el módulo 4, ya nos queda solamente 2 módulos, que sería el 4 y el 5, y finalizaríamos el ciclo de webinars por el año 2022, así que agradecemos la participación a todas las personas que están conectadas en este momento. Es un placer para nosotros poder compartir toda esta información y además para nosotros muestra el compromiso que ustedes también tienen con nosotros para poder desarrollarse y aprender de lo que nosotros presentamos y nutrirnos a todos como área en Chile. De nuevo, agradecemos su participación. Para iniciar, bueno, recuerden que tenemos el código QR para la asistencia, y en el chat también está el link para que puedan valer su asistencia por el módulo del día de hoy. Así que agradecemos que puedan hacerlo a través del código QR o a través del link que aparece en el chat. ¿Ok? Bueno, es importante, como les decía, que registren su asistencia. Recuerden que esto es válido para la entrega de certificados y para la entrega de certificación final por parte de Midea Carrier como especialistas en el área de HVAC. Recuerden que entregaremos un certificado que es una prueba que los identificará a ustedes como los mejores de la industria de la climatización en Chile. Además, bueno, entregaremos algunos reconocimientos a los participantes que aprueben con el puntaje más destacado. Sobre esto, recuerden que al final del último módulo, del módulo 5, que es la próxima semana, estará disponible la prueba final, donde haremos preguntas y consultas sobre los temas que hemos mencionado aquí. Esa prueba estará disponible también en línea, como es costumbre. Estará aproximadamente por 4 o 5 días en línea para que ustedes puedan hacerla en el momento que tengan el tiempo para responder las preguntas. Unos 25 o 30 minutos más o menos se deberían tomar para hacerlo. Todo en base a los temas que hemos visto en este webinar, y después de eso daremos los resultados y veremos las personas que han sido aprobadas, y entregaremos los certificados correspondientes y los reconocimientos a los participantes que tengan el mejor puntaje. Hablando sobre los temas que hemos visto en los módulos anteriores, ya pasamos por el diseño de plantas térmicas, operación de plantas térmicas. Hace 2 semanas, el tercer módulo, hablamos sobre BRF, sistemas de refrigerante variable, y hoy traemos un tema súper interesante, que son plantas sustentables de agua caliente sanitaria. Es un tema que tiene bastante contenido súper importante que nosotros queremos mostrar con ustedes. Queremos mostrar cuáles son los beneficios de utilizar bombas de calor en sistemas de agua caliente sanitaria. Principalmente ese es el foco de este módulo, cómo diseñarlo, y como hemos venido también utilizando el mismo método de cómo poder calcular el retorno de inversión de una planta. En este caso compararemos una planta bomba de calor versus las tradicionales calderas. Para eso tenemos varios ejemplos y cómo hacerlo, y también vamos a hablar un poco sobre los mantenimientos y la puesta en marcha y consideraciones que debemos tomar para utilizar este tipo de equipos. ¿Ok? El módulo de hoy, entonces, agua caliente sanitaria residencial, que estará a cargo de Ignacio. Después Ronald hablará un poco sobre plantas de caliente centralizadas, con bombas de calor también. Yo hablaré un poco sobre el análisis económico de retorno de inversión en las plantas de agua caliente centralizadas. Y Johan Acuña, que es nuestro especialista
en sistemas de agua, de producción de agua. Hablará un poco sobre la instalación y operación y el mantenimiento de bombas de calor en agua caliente sanitaria. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Ignacio Gutiérrez, que estará a cargo de la primera presentación de agua caliente sanitaria residencial. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok, Sí, se escucha, se escucha. ok. Voy a compartir. Tienes que compartir, exacto, tu pantalla. Muy bien. Sí, Daniel, lo que pasa es que me arroja que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla de los participantes. Entonces ahí necesito tu ayuda. Ahí, Ahí sí. Ok. dale. Te dejo entonces el control, Ignacio. Vale. Muchas gracias. Voy ahora. Bueno, creo que ahí sí. Como les comentaba Daniel, vamos a Ya va, empezar el Ignacio. webinar. Tienes que cambiar la pantalla porque se está viendo otra que no es la tuya. ¿Sí? Tienes que cambiar la configuración, sí. No se ve la presentación. Ahí voy. ¿Ahí sí? Ahí sí, ahí sí. Vale. Perfecto. Perfecto. Como comentaba Daniel, vamos a comenzar este módulo del webinar con la aplicación bomba de calor residencial, ¿ya? Y vamos a hablar específicamente de un producto que nosotros tenemos a disposición de todos ustedes, los instaladores y el resto de la industria de climatización, que es el M-Thermal, como un componente importante para el agua caliente sanitaria residencial. Y vamos a hablar resumidamente sobre sus principales características y algunos ejemplos de instalación. ¿Ya? Recalcar que siempre hay algunos puntos que pueden diferir ya acá en la parte de los ejemplos de instalación, porque lo que nosotros mostremos acá, quizá más de alguno de ustedes tiene algún otro criterio en cuanto quizás a la protección del circuito hidráulico, a un poco el control. Nosotros le vamos a dar alguna idea de lo que nosotros como fábrica consideramos que se puede utilizar el equipo, ¿ya? Entonces ahí es la idea de todos estos webinars, que vayamos compartiendo experiencia y nosotros tomar lo que ustedes también hacen en el día a día, ¿ya? Bueno, partir hablando que este equipo M-Thermal tiene una potencia nominal de 16 kilowatts y nosotros lo vendemos, lo comercializamos para la generación de agua caliente sanitaria y también calefacción, ¿ya? Aquí hablar un poco de sus características. El equipo que nosotros estamos trabajando hoy es con refrigerante R32, que como todos sabemos, o los que no conocen, es el refrigerante que se está trabajando hoy en la industria de la climatización como uno de los que menos impacto hacia la capa de ozono tiene, ¿ya? Dimensiones de cerca de 1 metro por 90 centímetros por 40 centímetros. De hablar. Bueno, acá, punto relevante, como tips, hablamos sobre la máxima caída de presión de la bomba que incluye este equipo. Ya acá habla de cerca de 9 metros, pero, ahí hay un pero, hay que considerar también la pérdida de carga que tiene el mismo equipo en la parte del intercambiador de calor. Entonces, acá esta caída de presión disponible se reduce a cerca de 4 metros, ¿ya? Eh, rango de temperatura de trabajo, temperatura de ambiente, o sea, acá podemos trabajar con una calefacción entre los menos 25 y hasta los 35 grados centígrados de ambiente exterior, recalcar ahí, y trabajar en frío entre los menos 5 y hasta los 43 grados exterior, ¿ya? Y
en el seteo del agua, trabaja a calefacción desde los 25 grados hasta los 65, ¿ya? Ahí generalmente va para agua caliente sanitaria o calefacción, y en frío de los 5 a los 25 grados Celsius, ¿ya? Bueno, también acá entramos los COP respectivos, el LR, la eficiencia en calefacción y en refrigeración respectivo, ¿ya? Y a continuación les voy a mostrar algunas de las aplicaciones que se pueden considerar con este equipo, ¿ya? Entonces aquí ponemos un ejemplo 1, que es la calefacción de espacios controlados por termostato a la unidad, ¿ya? Entonces, simple, solo ocupando la M-Thermal como un equipo que va a calefaccionar nuestros espacios, ¿ya? Acá el ejemplo es calefaccionando hacia diferentes configuraciones de piso radiante. Entonces, acá destacar algunos de los elementos importantes. El punto 1, la M-Thermal. Tenemos punto 2, un filtro I. Tenemos punto 3, válvula de corte. Hay algunos elementos para la protección del equipo, para la mantención. 4, el controlador que viene con la máquina, dentro de los accesorios estándar que dispone. Ya con el controlador vamos ahí a controlar el equipo. 5, termostato ambiente que va al mismo equipo. 12, el colector de agua caliente que va a distribuir nuestra agua a los diferentes puntos de la configuración de piso radiante, ¿ya? Y ahí la sigla FHL, que son los circuitos de calefacción que vamos a disponer dentro de esta primera configuración que nosotros le mostramos a ustedes, ¿ya? Entonces, hay que recalcar también como alguna recomendación, como algún tips, que por ejemplo acá en esta configuración se ve que hay un estanque de expansión y un separador hidráulico, ¿ya? Entonces, como tips, nosotros recomendamos más o menos para el cálculo de este tanque de expansión son como 5 litros de agua por cada kilowatt de potencia térmica, ¿ya? Entonces, ojo, tampoco es necesario que si va un separador, vaya un estanque de expansión. Pudiese ir un separador hidráulico más grande, ¿ya? Y no tener la necesidad del estanque de expansión. Entonces, ahí es donde al principio también hablaba un poco del criterio y a considerar en cada una de estas configuraciones, ¿ya? Voy a pasar al siguiente ejemplo. Acá el siguiente ejemplo es calefacción, controlando la temperatura desde una válvula mezcladora, agua caliente sanitaria, desde estanque de acumulación conectado a la M-Thermal, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos otra configuración en donde vamos a ocupar al equipo para calefaccionar y para entregar agua caliente sanitaria, ¿ya? Entonces, ahí nuestra agua caliente va de la M-Thermal, pasa por agua caliente, o sea, lleva agua fría, surtidor, después ya se va el agua caliente al acumulador, y este acumulador se va a encargar de satisfacer las necesidades del agua caliente sanitaria del hogar, y por otra parte vamos a tener la calefacción por piso radiante, ¿ya? Entonces ahí el termostato lo vamos a ir controlando directo a las válvulas del circuito de calefacción. O sea, ahí seteamos esa válvula a la temperatura de calefacción que nosotros vamos a requerir, y nos va a entregar ahí la temperatura de confort que nosotros escojamos, ¿ya? Ahí también seguir destacando algunos puntos, entre comillas, relevantes, ya la M-Thermal, el controlador que vamos a disponer para el equipo y el acumulador de agua caliente sanitaria, ya que generalmente en las configuraciones que nosotros hacemos, el acumulador va de la mano con el equipo, con el M-Thermal. Pasando acá a una configuración, entre comillas, interesante,
mostramos acá, y vamos incorporando a esto los fancoil, que me imagino por ahí que todos hemos tenido experiencias con estos equipos a nivel un poco más de quizá comerciales, habilitación de oficina, pero también lo podemos considerar en alguna aplicación residencial. Entonces, acá esta aplicación es la calefacción y refrigeración de espacios con termostato ambiente, en donde vamos a ocupar o frío o calor conectado a la unidad, ¿ya? Y, bueno, destacar que la calefacción, entre comillas, va por el piso radiante y el frío va por los fan coil y además nos soporta el estanque de acumulación que va a ir directo al agua caliente sanitaria del hogar. Entonces, bueno, acá seguimos con la misma estructura de separador hidráulico, de estanque de expansión, los termostatos, los controladores que claro, acá van a la máquina, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué hablar quizás de relevante? Es que mostramos las opciones de instalación de los fancoil, ¿ya? Porque de repente nos cerramos a ocupar diferentes equipos, pero claro, aquí mostramos fancoil para frío y el piso radiante para la parte de calefacción. Paso a este ejemplo. Entonces, acá, en este ejemplo, la caldera proporciona calor para calefaccionar espacio y agua caliente sanitaria, ¿ya? Entonces, acá vamos a trabajar de la mano con otro generador de agua caliente, de agua caliente, que va a ser una caldera. Entonces, ahí vamos a ocupar la M-Thermal, quizás como un precalentamiento, o también vamos a ocuparla como un punto de apoyo a la caldera. Entonces, aquí de estos dos generadores térmicos vamos a sacar agua caliente para satisfacer el requerimiento de agua caliente sanitaria, que va ligado ahí al acumulador de agua, o también para la misma calefacción de la casa, ¿ya? Entonces, ¿qué rescatar de esta configuración? Que el M-Thermal también puede trabajar de la mano con otro generador generador térmico de agua, ¿ya? Que en este caso puede ser una caldera, quizás no, en alguna otra ocasión pudiese ser un calefón, ¿ya? Pero también nos dan todas estas opciones las diversas configuraciones de la M-Thermal. Bueno, eso es lo que yo me tocaba mostrarle a usted hoy, mostrarle la M-Thermal como un elemento importante para el trabajo de agua caliente sanitaria residencial, y también quizás recalcar un poco las diferentes configuraciones o mostrarle algunas nuevas configuraciones que quizás hoy día ustedes no trabajan por quizás no lo han hecho, no lo han intentado, no lo conocen, o también refrescar por ahí la memoria de estas mismas configuraciones que se hacen. Ahora lo voy a dejar con Ronald, quien les va a hablar sobre en el módulo 2 de la presentación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Ignacio, por la participación. Punto importante para los equipos de agua caliente sanitaria a nivel residencial. Ahora vamos a ver un poco de agua caliente sanitaria a nivel de centralizado, ¿sí? Básicamente vamos a presentar lo que es la versatilidad del producto a nivel de instalación. ¿Qué puntos importantes de... No se escucha nada. Sí, Yo estoy escuchando. Si nos pueden confirmar a otra persona si se escucha, pero yo estoy escuchando. Habla Ronald para ver. Se escucha bajo. Estoy hablando. Se escucha súper bajo. Yo tampoco escucho, no escucho nada. Perfecto, un momento. Ok, ya vamos a Sí, solucionar. Se escucha bajo, Ronald.
Ya déjame entonces aquí. ¿Ahí me escuchan bien? Ahí se escucha bien. Ahí cambia. Ahí sí, ahí Vale, sí que sí. bien, bien. Agradecido a todos. Bien, Gracias, gracias. Bien, un poco para resumir lo que estábamos conversando, plantas de agua caliente sanitaria a nivel centralizado. Le vamos a dar un preview de lo que es la instalación de este sistema, qué opciones tenemos a nivel de mercado disponibles, como mencionó Daniel, el tema de la caldera, a nivel de diversas soluciones que tenemos en el mercado, y la competencia, lo que involucra. La otra característica importante, lo que es a nivel de acumulación, qué consideraciones tenemos que tener en función de el empalme eléctrico, consideraciones de espacio, características bien relevantes e importantes al momento de seleccionar este tipo de solución, porque entendemos que esto también afecta aguas abajo o aguas hacia arriba, todo lo que es la instalación completa de la planta. Básicamente, si tenemos una acumulación más alta o mayor o menor, esto también va a influir en el diseño de la bases que van a soportar toda la planta, y básicamente eso considera lo que es un costo adicional, ¿sí? de instalación del producto. Dentro de los puntos relevantes también, y bien importante, el tema del diseño. Nosotros, en primer lugar, vamos a mencionar, aquí vamos a mencionar lo que son los principales puntos a tener en consideración en estas plantas, los sistemas de agua caliente sanitaria disponibles, sistemas direct heating, de medida cómo es el funcionamiento de este sistema y cómo nosotros adaptamos a las soluciones a nivel residencial, la selección del equipamiento en función de un diseño previo y el dimensionamiento de la instalación. Finalmente vamos a presentar lo que es un análisis técnico-económico en función de lo que es la instalación de estas plantas versus lo que le considera el ahorro o el costo para cada cliente final, ¿sí? Bien, dentro de las principales características, sistemas que tenemos disponibles en el mercado, tenemos muy bien conocido por todo, el más utilizado, la caldera. También tenemos calefactores del tipo eléctrico o termos eléctricos, los Calefon. También tenemos otros elementos como son solares, fotovoltaicos, que son otros tipos de elementos que son más limitados en relación al funcionamiento. Y bueno, aquí lo que venimos a presentar es un breve semáforo en cuanto a lo que es costo de la instalación de estas diversas soluciones. Sabemos muy bien que bueno, a nivel de costo inicial de la inversión, bueno, la bomba de calor sí considera un costo importante, pero vamos también a definir por eso queremos presentar centralizado, porque a nivel de este tipo de soluciones es lo más eficiente y lo más costo-retorno de inversión más favorable. El costo de operación por metro cúbico es más económico en una bomba de calor que en otras diversas soluciones. El mantenimiento de la certificación y los seguros, bien sabemos que al tener elementos como calderas, tenemos que hacer una certificación a nivel de la SEC para poder garantizar que el funcionamiento de esas plantas sea de forma segura, ¿sí? Y por otro lado también tenemos en el caso de los calefactores o termos eléctricos, un empalme eléctrico que pueda soportar y tenga las suficientes protecciones para que esto pueda funcionar de manera correcta. Eso hace que los costos de inversión también sean altos. Y entonces por eso presentamos una solución bastante versátil, que a nivel del volumen que estamos considerando es bastante económico, y finalmente no tenemos emisiones al ambiente, ¿sí? Básicamente esos son los principales puntos que tenemos que tener en consideración. Otro punto importante, y esta estadística bien data desde el 2017 y en incremento. De hecho, se considera que Europa para este año ha aumentado su tasa de consumo de agua caliente a través de bombas de calor alrededor del 38% de incremento versus el año 2021. Es un punto bastante importante. Muchas tecnologías se están migrando y eso tiene que ver mucho con el cambio de el calentamiento global y los cambios de los nuevos refrigerantes. Eso también tiene que ver con la disminución de la huella de carbono al ambiente. Y bueno, en esa misma línea nosotros venimos a presentar acá, bueno, en primer lugar, China como el primer mercado a nivel de bombas de calor, de agua caliente sanitaria. Bueno, también es sabido que China, bueno, al ser un país bastante grande, pues
y el nivel de índice poblacional es bastante alto, pues esto considera que sean los mayores consumidores de agua caliente sanitaria, pero importante punto a tener en cuenta, Midea es el número 1 a nivel mundial de las principales marcas fabricantes de productos, bombas de calor de agua caliente sanitaria, y en incremento. Y por otro lado también venimos a presentar el sistema Direct Heating de Midea. Dentro de las principales características y el punto bastante relevante es que en el caso de una bomba de calor tradicional versus la Direct Heating de Midea, no tenemos la opción, o sea, no tenemos que integrar un intercambiador intermedio. Eso básicamente porque nos permite, mejora el funcionamiento de la planta, porque considera un delta de caída de presión por el tema de la mezcla entre los fluidos, que en el caso del Direct Heating de Midea no es necesario, y les explico por qué. Uno es el tipo de intercambiador que maneja la máquina, que es un intercambiador de tipo sanitario. El espesor de la pared del intercambiador es de 3 milímetros de espesor y del tipo sanitario, por lo que es bastante robusto la construcción de este intercambiador, y por otro lado el diámetro interior por donde circula el agua es de un milímetro de espesor. Ese punto es bastante relevante porque a nivel de incrustaciones es bastante bajo el nivel de incrustación, y tú tienes válvulas en la entrada y la salida del intercambiador que te permiten poder hacer una mantención del intercambiador con un trazado químico para poder hacer la limpieza sin mayores complicaciones, ¿sí? Por otro lado, también es bastante importante que podemos subir desde los 15 grados de temperatura de suministro hasta los 55 grados de temperatura en un solo paso. Entonces, ese punto también es bastante relevante en el caso del Direct Heating de Midea. Y finalmente cierro que estas unidades permiten tener una temperatura de salida constante, ¿sí? Porque manejan caudal variable. Entonces, en ese punto, el caudal se ajusta a la temperatura, y básicamente el seteo de ese funcionamiento hace que el equipo sea bastante confiable. Por otro lado, también tenemos ahora la nueva instalación de la unidad, que son con motores inverter. En el caso del compresor, es un compresor DC inverter, mismo caso de los ventiladores. Eso hace que se ajuste su demanda en función del consumo real que está considerado. Eso hace que el equipo también sea bastante económico y su consumo sea bastante bajo. En el caso del Direct Heating Midea Inverter, el que venimos a presentar ahora, tenemos unas temperaturas de salida hasta 55 y nos permite trabajar en unas condiciones mínimas de aire exterior de menos 5 grados de temperatura. En condiciones de Santiago normalmente tenemos este tipo de temperaturas durante el periodo de invierno, que es la condición más crítica, y eso hace que este equipo pueda trabajar los 365 días del año sin necesidad de tener un arranque o parada por complicaciones, o que su eficiencia se vea afectada, ¿sí? También es importante decir que la condición del COP que estamos indicando acá de 425 tiene que ver con una temperatura de aire exterior de 20 grados afuera, ¿sí? Entonces, básicamente porque el intercambio de aire hace que si tenemos menores temperaturas, este intercambio sea menor, y por consiguiente tenemos un nivel de eficiencia más bajo. Más adelante vamos a ver cómo hacemos para que este sistema pueda garantizar el agua caliente sanitaria que requiere la instalación, considerando esta disminución por efecto del aire exterior. El pic de partida del equipo a nivel de ruido también es bastante bajo. Uno, porque nos permite que al tener ventiladores del tipo inverter pueda regular la velocidad del ventilador para garantizar el funcionamiento del equipo, y por otro lado podemos tener un equipo trabajando ambos al 50% de su capacidad, como pudieron constatar en el módulo anterior, donde Daniel presentaba el tema del funcionamiento del compresor. Esto hace que acá, es como decir, una carga parcial de este equipo haga que el equipo sea mucho más eficiente, ¿sí? Entonces eso es otro punto bastante relevante y que hace que este equipo sea bastante confiable, ¿sí? El rango de operación, como les decía, pueden trabajar en agua, de aire desde menos 15 grados de temperatura hasta los 46 grados de aire exterior. Entonces, básicamente en todo lo que es el territorio chileno puede operar el equipo sin mayores complicaciones.
el peso son 150 kilos y las dimensiones son similares a un equipo de split, split de 36 o 48.000 BTU. Básicamente tiene 2 ventiladores y otra de las principales características es que la descarga del ventilador es de forma vertical, no es de forma axial, horizontal, no es de forma axial, y eso hace que pueda ser ubicado básicamente en un entorno de espacio mucho más reducido, ¿sí? Y eso es otra característica que también vamos a revisar a continuación. ¿Cómo es el diseño de la planta? Y aquí tenemos nosotros básicamente una forma de poder hacer la selección del equipamiento. Nosotros tenemos, gracias al Comité Científico Técnico de la Industria Climática en Francia, tenemos un paper establecido y revisado con anterioridad, donde nos dicen que la cantidad de hogares en función de la capacidad térmica y de los litros de acumulación, ¿sí? Los estanques de acumulación. Si bien es cierto, estos tipos de equipos son cíclicos, o sea, necesitamos una acumulación para poder garantizar a la salida en función de la demanda de toda la instalación, una acumulación que permita satisfacer la demanda diaria, ¿sí? Para eso tenemos que definir el consumo de litros por hogar, ¿sí? En este sentido nosotros tenemos que estos 150 litros, y me permito, a ver, aquí tenemos un apuntado, bueno, me permito indicar acá donde se dice cantidades de hogares. Un hogar es de 3 dormitorios y 2 baños básicamente. Para cada uno de estos departamentos estamos definiendo la condición como un departamento de 3 dormitorios, 2 baños como la condición más crítica de selección, considerando 150 litros a 60 grados de producción de agua caliente sanitaria. Tenemos entendido también que esos 60 grados no va a ser la producción neta que va a utilizar el cliente, sino que va a requerir una mezcla para poder garantizar 35 o 40 grados, que es lo que normalmente se usa a nivel de agua caliente sanitario. Esos 150 litros de consumo diario nosotros lo podemos verificar también, y es una de las opciones que tiene la RAE, como por eso coloco aquí el capítulo donde está indicada la tabla que indica estos parámetros. Indica básicamente en función de la cantidad de hogares, por lo menos para desde 20 hasta los 200 hogares, cuánto es el consumo diario, ¿sí? En consumo diario en litros por departamento, ¿sí? Entonces esto los invito a que puedan revisar este paper en la RAE Handbook, donde está este paper, y pueden ver, nosotros básicamente para definir los 150 litros tomamos un factor de seguridad entre el 10 y el 15%, entendiendo que tenemos que tener una variabilidad entre las condiciones, ¿no? Como un factor de seguridad para nosotros poder satisfacer la demanda y no tener problemas al momento de hacer la selección del equipamiento, ¿sí? Bien, como le indico, nosotros qué parámetros importantes debemos definir. Como criterio de selección tenemos 3 puntos bastante relevantes, que son: 1, el peso; el punto 2 es el empalme eléctrico, porque sabemos que, y finalmente el precio, ¿sí? El precio también tiene que ver mucho con, o sea, cada uno de ellos está interrelacionado, porque si básicamente definimos más acumulación o menos acumulación, el peso va a ser más o menos importante, y esto hace que se consideren costos adicionales a la instalación. Que bueno, básicamente tienen que ver diversas especialidades. En el caso del empalme eléctrico también es otra consideración, si consideramos más capacidad térmica o menos capacidad térmica. Entonces, como todo, no todas las obras son iguales, no todas las soluciones son iguales, y por eso ofrecemos 3 alternativas de solución. La alternativa A tenemos 6.000 litros a 48 kilovatios, ¿sí? Para una acumulación de 6.000, y en la alternativa B 10.000 con 40 kilovatios, y la alternativa C serían 15.000 litros con 34 kilovatios, ¿sí? Para 100 hogares, y punto bastante importante. Esto es como 3 opciones que podríamos manejar a nivel de acumulación comercial, ¿sí? Tenemos esto a nivel de acumulación. Y bueno, para terminar de definir nuestra propuesta y darle un poco más apretar un poco más y dar algo más fino, más a detalle de lo que es la selección, tenemos una propuesta, un edificio de 20 pisos, 10 departamentos por piso.
200 departamentos que, con 3 dormitorios, de 3 dormitorios, 2 baños, como expliqué hace un rato, como la condición más crítica. Un costo por unidad de 5.000 UF en promedio, ¿no? Básicamente esto porque bueno, va a depender de en qué sector se sitúe el edificio, pero esto lo tomamos como un parámetro para poder hacer el cálculo del estudio, ¿sí? Dentro de las características importantes que ya mencionamos, tenemos ya la selección del equipo como un ejemplo ya establecido. Tenemos 200 departamentos, dentro de los cuales tenemos una capacidad de 44 kilovatios, pero como son 200 hogares, tenemos que duplicar esta cantidad, que serían 84 kilovatios trabajando a 0 grados de aire exterior. Punto importante, para un volumen de 12.000 litros, ¿sí? Entonces, el rendimiento, y es lo que indiqué hace un rato a nivel de eficiencia, cuando tenemos menores condiciones de aire exterior, esto también tiene que ser considerado dentro del diseño. Para nosotros, en este caso, seleccionamos a 0 grados y el equipo trabaja a 24 kilovatios unitarios, ¿sí? A esa condición de aire exterior. Entonces, en ese sentido, tendríamos que utilizar 4 unidades más una de respaldo, ¿sí? Y del modelo que estoy indicando, y los estanques serían 3 estanques de 4.000 litros cada uno, ¿sí? Para hacer los 16.000 litros, considerando el respaldo, ¿sí? Bien, esto dentro del diseño que tenemos establecido, y después de ello tenemos la disposición de los espacios. 3 tanques de acumulación, el sistema de bombeo, el sistema de retorno, ¿sí? Y un punto bastante importante y que nos han hecho nuestros colegas especialistas en el área también, es que en el caso de la recirculación tiene que ser bastante importante el cálculo y el seteo de esa temperatura, ¿sí? Porque tiene que ser conjugar todo, porque muchas veces el cliente dice, ya, pero tenemos disminución del agua caliente, o el tiempo en el cual se repone el agua es demasiado lento, entonces eso va a depender también del retorno del agua al equipo, ¿sí? La sala técnica, y como les digo, en lo que involucra todo el diseño del espacio, no ocupa más que los estanques y las bombas, y el sistema de retorno no ocupa más que el espacio de un estacionamiento de un vehículo, ¿sí? Esto puede ser instalado bien sea en un subterráneo, lógicamente con un nivel de ventilación bastante importante, o puede ser ubicado en una parte la parte superior del edificio, ¿sí? Pero si se fijan, tenemos un espacio de lo que es de los estanques para la ubicación de 12 metros cuadrados, y una ubicación para lo que es de las unidades, de las bombas de calor de 0.44 metros cuadrados, es decir, menos de un espacio pues claro, lógicamente que aquí tenemos un área más pronunciada de 8 metros de largo por CO6, casi 50 centímetros de ancho, ¿sí? Si conocemos también que para poder tener un espacio de mantenimiento entre los equipos tenemos que tener aproximadamente entre 50 y 60 centímetros entre cada equipo, para poder considerar una ventilación apropiada y una consideraciones de mantención que pueda tener una circulación considerable, ¿sí? Y por ello, bueno, hacemos hincapié aquí bastante a lo que es las dimensiones del equipo, que básicamente eso va a ser otro plus importante en el producto versus la unidad on-off que nosotros tenemos actualmente. Esto hace que el equipo sea aún más versátil, la instalación, y puedes instalar básicamente, tiene 200 kilovatios o más de 200 kilovatios instalados en menos de 0,50 metros cuadrados. Entonces, ese punto es bastante relevante, ¿sí? Dentro del suministro eléctrico es importante, y este es el otro punto también bien relevante, es debido a que son equipos inverter, consumen solo 25 amperes, ¿sí? Ese consumo es considerado, claro, a las condiciones de los 20 grados que les mencioné hace un rato, pero esa es como la carga peak de la máquina para poder seleccionar la protección. Entonces aquí tenemos básicamente un consumo total de 100 amperes, y que si lo pasamos a un consumo en kilovatios monofásico sería como el consumo de una TV, ¿sí? Como colocarlo en un nivel de perspectiva de lo que es el consumo de este equipo, ¿sí? Y bueno, mi punto final de importante respaldo es que no necesitamos un empalme de gas. El equipo es 100% agua, refrigerante y electricidad, pero el 70% del aire que circula dentro del equipo es lo que aprovecha él como energía para poder producir agua caliente, ¿sí? Dentro de la solución final y el análisis económico que pudimos hacer,
Estos son parámetros que han sido actualizados al momento del valor de la UEF actual. Tenemos que el precio el precio por metro cúbico de agua caliente sanitaria, si tenemos una caldera de gas son 4.800 pesos el metro cúbico. En el caso de una caldera de condensación un poco menos, 4.000. En el caso de la bomba de calor son 1.200 pesos por metro cúbico. Es decir que básicamente no vas a gastar ni el 5% de lo que considerarías actualmente en el consumo de agua caliente sanitaria para el cliente final, lo que básicamente va a pagar en la factura. Y finalmente tenemos lo que es el costo total de la instalación del sistema. El costo total de esta instalación, como lo mencioné aquí un rato, 3 estanques, todo lo que es el piping y todo lo que involucra las bombas de calor de agua caliente sanitaria, son 3.805 UF, que eso traducido el valor por los 200 departamentos equivale a 1903 UF por departamento, ¿sí? Eso básicamente puede ser, si a nivel de un proyecto puede ser asumido por el costo del hipotecario y fácilmente puede ser absorbido, ¿sí? Eso quiere decir que el costo de la inversión promedio por departamento equivale a menos del 0,5% de la inversión, ¿sí? Entonces ese es otro punto bastante importante y con esto queremos cerrar el detalle de la investigación que hemos realizado. Estos parámetros también los podemos revisar y explicarles más a detalle con los que deseen. Y bueno, esto es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Los dejo con Daniel, quien va a presentar esta parte, pero un análisis técnico más conciso y más específico de la solución. Gracias, Ronald. Gracias por la presentación. Ahí también recordar un poco que todos los ejemplos que nosotros mostramos son típicos y obviamente los valores y los datos podrían cambiar dependiendo de distintos factores, tanto internos del proyecto como externos, así que ahí sí lo invitamos siempre a que nos consulten. Nosotros les damos una guía, pero que nos consulten si tienen algunos casos más específicos para nosotros poder detallar mucho más cuáles serían realmente los ahorros y cómo poder mostrarlo y cómo poderles dar más soporte. Por el chat están haciendo unas consultas, por ahí creo que Pierre está respondiendo, así que atentos por ahí, si tienen consultas la pueden hacer por el chat y por ahí vamos respondiendo también. Para seguir con el tema de las bombas de calor, vamos a mostrar cómo sería el paso a paso para hacer un análisis económico del retorno de inversión en base al consumo anual de este tipo de equipos, cómo sería el retorno de la inversión. Vamos a comparar lo que sería una planta con calderas versus una planta con bombas de calor y le vamos a mostrar un pequeño Excel que hicimos para que ustedes lo lleven y lo vamos a compartir y ustedes también puedan después utilizarlo y cambiar algunos valores y poder también mostrar estos retornos de inversión. En primer lugar, podemos definir que este análisis se hace en 3 pasos. Primero tenemos que calcular el consumo anual, luego tendríamos que calcular el costo anual y después teniendo esos 2 valores, a manera general, podemos ahí calcular un retorno de inversión. Para calcular el consumo anual utilizamos la fórmula típica de energía, donde tenemos un volumen, tenemos una constante de poder calorífico y tenemos un delta T. Entonces nosotros vamos a definir aquí cuál sería nuestra potencia que necesitamos para poder calentar o para poder llevar una cantidad de agua o una cantidad de volumen por un salto térmico y eso nos va a otorgar una potencia en kilowatt-hora. Entonces para eso necesitamos el consumo diario en litros, que ya vimos según ARRAE cómo se define. Ahí Ronald mostró en la tabla cómo poder definir en promedio cuál sería el consumo por
persona en un hogar o en una residencia está en el entorno de los 45, 50 litros por día. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que habitan en la casa y luego eso lo multiplicamos por los 365 días del año, nos va a dar el consumo diario, nos va a dar el consumo anual en volumen o en litros de agua que necesito calentar. ¿Ok? Después tenemos el CP, que es una constante de capacidad calorífica. Bueno, aquí está la densidad del agua también, que no se muestra aquí, pero está se divide entre el volumen. Y después finalmente tenemos el salto de temperatura, que en el caso, ahí va a depender, esto sería cuál es el salto térmico que necesito necesito llevar agua desde 15 grados, que es cuanto entra de la red, hasta los 55 o los 50 grados que tengo como finalmente voy a llevar hasta los consumidores. Entonces la fórmula sería kilowatt hora para sacar el consumo anual, el consumo diario en litros por los 365 días del año, por la constante de potencia calorífica del agua, esto es importante, en kilowatt hora sobre kilogramos centígrados, por el salto térmico. Después vamos a ir a detalle o vamos a mostrar también cómo hacerlo en el Excel, pero aquí le muestro las fórmulas básicas, ¿ok? Entonces con esto tendríamos el consumo anual. Finalmente tendríamos el consumo anual de cuánta potencia se necesita para poder calentar este volumen de agua y llevarlo de un salto de temperatura X, ¿ok? Luego, el segundo paso sería determinar el costo anual. El costo anual viene definido para calderas y para la bomba de calor. El primer dato para las calderas lo tenemos del primer paso, que sería el cálculo del consumo anual. Eso lo vamos a dividir entre la eficiencia de la caldera. Tenemos un factor aquí de pérdidas, que vendría siendo pérdidas en el sistema, pérdidas por fricción, pérdidas por pérdidas de agua, o también pérdidas por las bombas. Cualquier pérdida, aquí también le ponemos un factor como para que haga interferencia sobre la eficiencia. Después vamos a multiplicar todo este consumo entre la eficiencia por la tarifa de gas. Esto básicamente es cuántos pesos o cuál es la tarifa que se paga en la boleta, cuántos pesos voy a pagar por cada kilowatt hora de energía consumida. En el caso de las calderas puede ser gas natural, gas licuado. Eso hay distintas formas de cómo se muestra en la boleta, pero básicamente hay que sacar el monto de pesos por cada kilowatt que se consume. La misma ecuación se define para la bomba de calor, el consumo anual que va a ser igual en ambos casos para todo el año. Después se divide entre la eficiencia y las pérdidas. Esto lo multiplicamos por la tarifa eléctrica de pesos sobre kilowatt hora. Esto también es un dato, como digo, que viene en la boleta de Enel o cualquier sea el suministrador de energía eléctrica. Es un dato que lo podemos obtener, ¿ok? Y finalmente vamos a tener cómo poder hacer la diferencia de retorno de inversión. En este caso lo vamos a hacer inversión de calderas versus inversión de bombas de calor. Solamente en este ejemplo, en esta particularidad, vamos a hacerlo solamente con la inversión inicial. Después, en otros, si quieren pueden detallarlo más con inversiones de costos de mantenimiento, costos de reparaciones, un poco más detallado, pero creo que con esto nos da una primera visión de cuáles serían los ahorros entre usar un sistema tipo calderas versus un sistema bomba de calor. Entonces, para eso vamos a definir una diferencia entre cuánto me cuesta la inversión en calderas menos la inversión en bombas de calor. Eso nos va a dar un delta de cuál es el monto
extra que yo voy a tener, obviamente considerando que la bomba de calor sí tiene un costo de inversión más alto. Entonces ahí vamos a tener una diferencia de, ok, ¿cuál sería mi diferencia entre tener un sistema bomba de calor versus un sistema bomba de caldera? Un sistema de caldera, eso lo vamos a multiplicar por las UF para determinarlo de esa forma. Y por el otro lado tenemos los costos anuales de operación, que lo sacamos del segundo paso que hemos obtenido de la fórmula anterior, donde se multiplica el consumo anual por la tarifa eléctrica, entonces, o la tarifa de gas natural. Entonces eso vamos a dividir, a restarlo entre costo anual de caldera menos el costo anual de la bomba de calor, y ahí nos vamos a tener la diferencia de costos anuales. Y básicamente aquí nos va a dar un ratio de retorno de inversión en años en base a las UF que pueda invertir. Vamos a mostrarlo ahora gráficamente para que ustedes vean cómo utilizar la hoja, que después ustedes pueden agregar mucha más información si lo desean, pero bueno, aquí está una hoja bien sencilla, donde en la primera parte, como les decía, vamos a calcular el consumo anual. Aquí en este caso utilizamos el consumo de agua por departamento, que van a ser los 150 litros por día, pensando en lo que nos comenta o lo que nos indica la norma ARRAE por persona. Tenemos un departamento por promedio, más o menos son 3 personas, va a ser más, menos, pero en algunos van a ser 2, 3, pero en promedio puede ser 3 personas, por eso tenemos 150 litros, que vendría de la multiplicación de los 50 litros por persona por las 3 personas del departamento. Tenemos otra variable que sería los Disculpa, departamentos. no se ve la hoja de cálculo. No se ve la hoja. Ah, perdón. Ok, vuelvo. Ok. Ahora sí me confirman que se ve la hoja de cálculo. Sí, ahí se ve, Daniel. Ok. Bueno, vuelvo con la hoja de cálculo. Como les comentaba, es una hoja de cálculo bien sencilla, donde tenemos elementos que son variables. Los que están en amarillo son elementos que son variables, los que están en verde y en azul son elementos que tienen fórmulas, y por este lado derecho tenemos constantes que podemos ir, bueno, básicamente son constantes que vamos a poder usar, ¿ok? Entonces primero volvemos al ejemplo, son 3 pasos, resumiendo: primero calcular el consumo anual, luego calcular el costo de ese consumo anual y posteriormente vamos a calcular el retorno de inversión. Para calcular el consumo anual, la fórmula, recuerden que era el volumen por el volumen de agua que necesito calentar al año, por la capacidad calorífica del agua, por el delta T. Entonces, primero, aquí están unas celdas que son editables, donde ustedes van a poder colocar el consumo de agua por departamento. Luego van a poder colocar la cantidad de departamentos. Obviamente eso está pensado en una central de un edificio que sea centralizada el agua caliente y sanitaria, como lo mostró Ronel hace un momento, es más o menos el mismo ejemplo. Temperatura de agua caliente, es decir, esta es la temperatura de salida desde la bomba de calor, van a ser 55 grados, o la temperatura de agua fría es la temperatura a la que ingresa el agua a la bomba de calor, o a la red, o es el agua que viene de la red. Podemos decir que viene a 15 grados, entonces aquí está el salto térmico y necesito llevar esta cantidad de 150 litros por día con un salto térmico de 40 grados. Eso, si volvemos a la fórmula, lo multiplicamos por el CP, ¿ok? Lo multiplicamos por la capacidad calorífica del agua, y luego lo multiplicamos por el delta T, y vamos a obtener, aquí está la fórmula ya con todos los valores, tanto de volúmenes de agua, de cantidad por departamento, la capacidad calorífica del agua en kilowatt hora, o sea, el coeficiente de capacidad calorífica del agua en kilowatt hora, y también tenemos el delta T de la entrada de agua y la salida. Eso nos va a dar un consumo anual en kilowatt horas,
que es el que mostramos aquí. Entonces ustedes si quieren colocar más departamentos en esta fórmula, bueno, eso ahí el dato se va a ir cambiando del consumo anual. ¿Ok? Luego tenemos lo que es el segundo paso, que sería el costo de este consumo anual, tanto para calderas como para bomba de calor. Para eso tenemos que definir las tarifas de energía. En este caso lo hicimos para gas natural, pensando que era una planta con gas natural. Para eso dividimos lo que sería el poder calorífico del gas natural. Lo dividimos entre el costo del gas para que nos dé un monto en CLP o en pesos por kilowatt hora. Y volvemos a la fórmula que vimos en la segunda parte, que era kilowatt anual. Eso lo vamos a dividir entre la eficiencia, lo multiplicamos por las pérdidas, tenemos unas pérdidas también en el sistema, y luego eso lo vamos a multiplicar por el costo del gas natural, que son 60 pesos por kilowatt hora. Entonces, para eso no tenemos, para este costo anual, para este consumo anual de potencia, voy a necesitar este costo monetario. Entonces, para poder calentar, para esta energía que tengo aquí consumida, voy a gastar estos 40 millones de pesos. Mientras que para la bomba de calor, aplicando la misma fórmula, multiplicándolo en vez por la tarifa de energía eléctrica, voy a tener que son 18 millones de pesos. Ahora hay un punto importante aquí, que es definir cuál es la inversión entre calderas versus bomba de calor. Aquí, como decía Ronald, podemos discutir si es más o menos. Nosotros establecemos que para nuestro ejemplo, una central con calderas, como mostrábamos, tiene un costo inicial más barato que una bomba de calor. Por eso colocamos que son 3.000 UF, en este caso para la planta de calderas, y para la planta de bomba de calor son 4.000 UF. Es una referencia, como lo vuelvo a repetir, si ustedes tienen datos más acertados, cuando le enviamos esta planilla lo pueden ustedes colocar, y si tienen más referencias pueden utilizarlo y ver cuál sería el resultado. Entonces, para este ejemplo nos daría, aplicando la fórmula que hemos visto anteriormente, después la tercera parte sería calcular el retorno de inversión en UF. Entonces, tengo que primero es la diferencia que tengo que invertir en colocar una planta de agua con bomba de calor. Eso lo voy a dividir entre el costo o la diferencia de costos anuales, ¿ok? Que sería 40 millones menos 18 millones, que es lo que vemos aquí. Aquí está la fórmula. La primera parte es la diferencia de inversión. Eso multiplicado por la UF, que es el valor que tenemos aquí, 34.690. Si eso va cambiando, ustedes lo pueden cargando. Y eso lo dividimos entre la diferencia de consumo o entre la diferencia del costo de consumo. Y eso nos da, para este ejemplo en particular, que el retorno de inversión se hace en 1.6 años. Esto sería aproximadamente un año y 7 meses aproximadamente. Esto es lo que sería básicamente por un sistema que es mucho más eficiente que un sistema con calderas. Analizamos o confirmamos básicamente lo que mostraba Ronald en la primera tabla, donde hacía la comparación entre los sistemas, cuál era más eficiente, cuál era más costoso. Sí, bombas de calor es superior en costo, pero a la larga es un sistema que va a ser más sustentable en el tiempo. Vamos a ahorrar mucha más cantidad de dinero y va a ser además más limpio para el medio ambiente. Consultas, si tienen ahí se las voy a responder por el chat. Como les digo otra vez, esto es un ejemplo bien particular. Le vamos a compartir esta planilla, y si ustedes tienen algunos detalles o algunas cosas, podemos también compartir o detallarles mucho más con ustedes.
Eso era lo que tenía yo preparado por hoy, de cómo calcular el retorno de inversión de una central de planta de agua caliente sanitaria con bomba de calor. Esperamos que le sirva y sea muy provechoso para sus futuros proyectos. Ahora, para continuar, los voy a dejar en compañía de Johan Acuña, quien les va a comentar sobre la instalación, mantenimiento y operación de este tipo de sistemas. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. No, no se ve. Aquí ya la deberían estar viendo. Solo te ves tú. No, aún no, Johan. No se ve la presentación. Bien. Sí. ¿Aquí la pueden ver? Ahora sí. Ahí sí. Listo, perfecto. Bueno, les voy a hablar obviamente de instalación, operación y mantenimiento de bombas de calor. ¿En qué nos vamos a basar más que nada? Bueno, hay diferentes bombas de calor y cada una de ellas pues depende de su capacidad. En este caso les vamos a hablar de la bomba de calor más grande de ellas. La bomba de calor es la RCJ800. Finalmente pues llegamos a la conclusión de que si podemos ver la instalación, la mantención, la operación de una bomba de calor de esta, va a ser más sencillo poder ver las bombas de calor más chicas. Empecemos primero pues con consideraciones de instalación. Tengo que hablarles primero pues de la parte de seguridad y pues bueno, empecemos al tiro. Todos los trabajos, desde luego, realizados por personal especializado. Traten de buscar personas especialistas en climatización para el tema. Revisar cuando el equipo les llegue a obra o a los sitios donde lo van a instalar. Revisar que no tenga ningún golpe, que no tenga ningún daño, que no tenga ninguna alteración, que no se vea algo cambiado en su parte externa. Y si lo llegaran a ver, pues avisarnos oportunamente para nosotros poder revisar el equipo y establecer si es necesario hacer algún cambio o si el equipo puede operar bien. Importante que no operen internamente el equipo si este se encuentra energizado, obviamente, evitando pues cortes eléctricos. No intervenir el equipo cuando este se encuentra en operación y desde luego utilizar siempre los elementos de protección personal. Ya yéndonos a la parte de deslizaje, pues digamos que en el momento en que ustedes tengan que descargar este equipo desde un camión o que tengan que izarlo a alguna cubierta, sí es importante que el equipo se mantenga lo más nivelado posible. El ángulo máximo que se permite es de 3 grados. Si estos 3 grados se llegan a aumentar, si se dan cuenta que el equipo se inclinó demasiado, es importante que nos hagan saber a nosotros para que nosotros podamos prestarle asistencia y decirles cómo se encuentra el equipo después de esto. Ahora bien, la parte de ubicación. Bueno, hay que entender que estos son intercambiadores de calor y gran parte de en la parte de condensación lo que necesitamos es un gran flujo de aire. Aquí en la imagen ustedes pueden ver todo lo que se necesita de espacio en cada una de sus direcciones, desde hacia los costados, hacia la parte frontal, inclusive a la parte superior, en los casos cuando tengamos que instalar el equipo bajo una cubierta. Amortiguación, no tenemos, digamos, alguna exigencia extra de amortiguación. Se puede amortiguar con lo que ustedes deseen, pero para nosotros lo importante es que siempre el equipo esté separado 10 centímetros desde el suelo. Obviamente entendiendo que es un equipo que tiene agua y que dentro de él se encuentra un tablero eléctrico. La parte del diagrama básico de montaje. Van a encontrarlo de la siguiente forma. Tenemos la bomba de calor, que es nuestro equipo, el que proveemos desde Midea Carrier. Tenemos entrada del agua, salida del agua. Importante, cada conexionado al equipo debe contar con juntas de dilatación. También con sus válvulas de corte, que no son exigencias de nosotros. Más sin embargo, sí son válvulas que les van a servir muchísimo en el momento en que hagan alguna mantención con el equipo. Pedimos también desde nuestra parte
que en la entrada y en la salida tengamos manómetros para revisar las presiones en la entrada y en la salida del equipo y preferiblemente tener también algunos termómetros. Tenemos la opción también para estos equipos bomba de calor de instalar una resistencia eléctrica, un calentador eléctrico, que es una parte opcional y que depende más o menos del área donde lo vayan a instalar. El flow switch, que es importante para toda instalación que trabaje con agua. Obviamente el cuadro de bombas, y también tenemos un estanque de inercia o un estanque acumulador de agua caliente, que es el que ustedes van a tener, y es donde nosotros vamos a llenar y a mantener el agua caliente. Que es importante en este punto, el sensor T5. Ese sensor T5 es el que se va a encargar de avisarle al equipo que si estamos llegando a la temperatura que ustedes setearon o no. Y en base a lo que él le avisa al equipo, el equipo sabrá si opera más rápido, más lento, o si se apaga o se prende. En la parte, digamos, cuando tenemos varias bombas de calor unidas, como es este caso, aquí tenemos solamente dos, podemos trabajar con una que es maestra y otra que puede ser una esclava. Que es importante tener en cuenta que solo se necesita un control para las dos, y lo más importante es que siempre debe contarse con el retorno invertido. ¿Qué tiene que ver el retorno invertido? La primera unidad que recibe agua es la última que entrega agua. Y la última que recibe agua es la primera en entregar agua al sistema. Mientras mantengan esta condición, se asegura el caudal en ambas unidades y van a trabajar sin ningún problema. Importante tener en cuenta el sensor de flujo, que fue el que hablamos en el diagrama hace un segundito. Validamos el sensor de flujo de paleta y también el sensor de flujo de dispersión térmica. Pero hay que tener en cuenta un poco la instalación. Entonces, obviamente el de paleta que esté bien instalado, que su paleta sí esté dentro de la tubería, que no esté haciendo contacto y que no se obstruya con alguna parte, digamos, de la tubería. Y para el caso de dispersión térmica, que se encuentre llegando al menos al eje de la cañería. Desde luego, tener en cuenta el sentido de los flujos. En la parte eléctrica. Bueno, entonces, en todos nuestros manuales y catálogos de equipos, siempre se da una recomendación de los diferentes calibres, también de las protecciones y también de los fusibles. Entonces, es importante que antes de cualquier instalación eléctrica revisen el manual y traten de llevar más o menos la misma recomendación. En la parte de control, exactamente van a encontrar lo mismo en los manuales. Dependiendo del tipo de equipo de nuestro modelo, van a encontrar qué calibre se necesita, cuántos cables. Importante que para el cable de comunicación, este sea apantallado. Conexionado eléctrico. Bueno, desde luego ingresan con las fases, el neutro. Importante que todas las conexiones tengan sus terminales y verificar, en este caso, toda la secuencia de fases en cada conexionado. Contactos auxiliares. Los equipos tienen la posibilidad de trabajar como interruptores para ciertas partes o accesorios del equipo. La primera es bombas de circulación. Esta es nuestra recomendación más grande. Siempre se recomienda que las bombas, el encendido y el apagado, sea dado desde el equipo bomba de calor. ¿Con qué fin? Con el fin de dar una primera garantía de que el equipo sí tiene circulación de agua. Importante, todos estos contactos son secos. ¿Qué quiere decir? Funcionan como interruptores. Deben pasar la línea, seccionarla y luego salir con la misma línea. Y lo mismo para la parte de calentadores o si quisieran dar una alarma remota. Contactos de control. Tenemos el poder para la entrada del controlador. Tenemos los cables de comunicación, que son los que van hacia el controlador y son los que habíamos hablado de que tienen que ser apantallados. La entrada del flow switch y la entrada de un encendido remoto que podría darse en este caso. Para estos equipos, bueno, para todos los equipos obviamente de Midea Carrier cuentan con garantía y en especial para los equipos grandes, todos los que son RCJ,
es necesario que se haga una puesta en marcha de equipos y esta puesta en marcha es necesario que se haga por parte de Midea Carrier, ya que esto es requerido para poder contar con la garantía del equipo. Es muy sencilla la puesta en marcha. ¿Y qué es lo que requiere para programarse una puesta en marcha? Pues lo primero, que envíen el diagrama hidráulico del sistema, fotografías de la instalación, ficha técnica y o curva de las bombas hidráulicas que ustedes instalaron en el sistema. Y lo último, diligenciar este checklist. ¿A quién le solicitan esta información? Bueno, se le puede solicitar a los PM de Midea Carrier, de la empresa, se le puede solicitar a los CAM, o en este caso se le puede solicitar a los profesionales de servicio, que es del departamento de donde yo vengo. En nuestro soporte técnico, ¿qué tenemos? Bien, todos los equipos pues tienen, digamos, ustedes el soporte nuestro. Pueden tener atención de todas sus consultas por medio de llamadas o videollamadas. Dentro de los equipos que requieren puesta en marcha, o sea, todos los que son RCJ, equipos ya más grandes que lo común, tienen una visita técnica en la que nosotros nos encargamos de ir hasta las instalaciones, revisar que el equipo esté bien instalado, dar recomendaciones de instalación. En el caso que requieran alguna capacitación, también la podemos realizar. Obviamente vamos a estar allí el día de la puesta en marcha de los equipos y después de la puesta en marcha también les diremos si se da la garantía del equipo, si no se da la garantía, y también les vamos a decir qué es necesario que hagan, qué cambios tienen que hacer en el sistema para que nosotros les demos la garantía del equipo y que operemos perfectamente. Después de que se hace la puesta en marcha, pues obviamente ya se puede hacer la operación de los equipos, ya el equipo queda en manos de ustedes son los que se encargan de hacer toda la operación del caso. El controlador es, digamos que el controlador universal de nosotros es el KJR51. Sé que ya lo han encontrado en muchos otros equipos, inclusive los utilizamos en los chillers modulares y también en otras bombas de calor más chicas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, ¿cómo se desbloquea el equipo? Normalmente el equipo después de 2 minutos se bloquea. Entonces, el controlador, para que lo desbloqueen, simplemente tienen que presionar 3 segundos sobre OK, él se desbloquea. Para la parte de selección de parámetros, el seteo de parámetros, pues en set. Selección de temperatura, nos movemos hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la temperatura que queremos. Selección de algunas variables, podemos irnos hacia los lados. Y chequeo de parámetros de estado. Digamos, es que es la parte importante. Simplemente hay que tener presionado set durante 10 segundos y luego él va a entregar una lista de parámetros. La cantidad de parámetros que entrega en total son 15. ¿Qué encuentran allí? Las temperaturas de entrada, temperatura de salida, temperatura de condensación. Van a encontrar también el amperaje que están consumiendo los compresores o el compresor, si es el caso de un equipo más chico. Y todo eso lo van a poder ver en este controlador. También, desde luego, las últimas 3 alarmas del equipo. ¿Qué ventajas tiene este controlador? Bueno, es un controlador muy sencillo, muy fácil de manejar. Tienen también la posibilidad de colocar 3 tiempos que se pueden utilizar en el día. 8 a 10, 12 a 2, 4 a 10 de la noche. Entonces pueden jugar bastante con este controlador. Y la ventaja es que nos entrega también las últimas 3 alarmas del sistema. Mantención de equipos. Bueno, volvemos, es un intercambiador de calor, una máquina que opera en este caso con energía eléctrica. Entonces es importante que cada vez que se le vaya a hacer mantención, se apague desde su automático para que no hayan problemas eléctricos. Hay que mantener obviamente los intercambiadores limpios de polvo. En este caso la parte del condensador hay un serpentín. Ese hay que mantenerlo limpio de polvo. Obviamente chequearlo dependiendo de del polvo que tengamos en el ambiente o del sitio donde se encuentra ubicado el equipo. También chequear el abastecimiento del agua. Eso es verificación de manómetros, revisar que efectivamente la presión no haya caído, revisar que cuando esté la válvula de llenado siga abierta, que la presión en el llenado también sea la misma. Revisar periódicamente las tuberías de refrigeración. Se trata de simplemente abrir el equipo, chequear donde hayan uniones de soldadura o chequear donde se encuentren los sensores de alta presión, baja presión, revisar que no hayan manchas oscuras de aceite. Si la llegara a ver, es muy probable que tengamos alguna fuga y empezar a revisar.
comprobación de las protecciones eléctricas que se encuentren muy bien, que los contactos estén firmemente apretados y realizar limpieza de cañerías. ¿Qué recomendamos? Aceites orgánicos. ¿Qué no se debe hacer? Utilizar detergentes que tengan clorato de fluoruro. ¿Por qué? Nos van a causar corrosión, esa corrosión nos genera unos poros y esos poros nos generan una fuga de refrigerante. Entonces, importante evitar detergentes que contengan clorato de fluoruro. Y la limpieza interna de los intercambiadores, si se llegara a hacer, debería ser realizada por profesionales del área, o sea, profesionales y que sean responsables de lo que estén haciendo. Notas importantes a tener en cuenta: el equipo siempre debe mantenerse energizado. Él se va a apagar y se va a prender dependiendo de la temperatura de seteo que usted le haya puesto. Y desde luego, usted solamente lo debe operar desde el controlador. Encendido, apagado y seteo. Si no van a utilizar la unidad durante mucho tiempo, se debe drenar el agua. ¿Por qué sucede esto? En las zonas donde la temperatura descienda a menos de 0 grados, pues el intercambiador tiende a congelar el agua que tiene adentro. Y al congelar esa agua, es muy probable que se genere una ruptura de intercambiador. Y al generarse la ruptura del intercambiador, generamos un daño grandísimo en el equipo y no va a ser operable. Sin contar con el tiempo de reparación que requiere ese intercambiador o el tiempo de reemplazo que requiere ese intercambiador. Entonces, importante, si no utilizan la unidad, drenen el agua y déjenlo vacío. Y la última, no ajustar válvulas manuales con el equipo en operación. Mientras el equipo esté en operación, no ajuste ninguna válvula. Usted puede ajustar las válvulas para la presión, para regular, siempre que el equipo está apagado. Eso sería toda mi presentación. Yo les doy las gracias. Si tienen alguna duda, consulta, con gusto se las atiendo. Creo que aquí ya terminaríamos. Este es el último QR de asistencia, por si alguno que no alcanzó a ver al comienzo de la presentación, pues aquí lo pueden escanear para reportar. Bueno, creo que con esto finalizaríamos lo que es el módulo número 4. Con la presentación de Johan terminaríamos lo que es el módulo número 4. Aquí, como le decía, Johan, le dejamos el código de asistencia para que puedan... Ahí está, le damos el código de asistencia para los que aún no han terminado de confirmar su asistencia, lo pueden hacer ahora a través del código QR, a través del chat. Le agradecemos su participación al día de hoy. Nos quedaría solamente un módulo dentro de 2 semanas y el examen final. Agradecemos su participación y el interés que han mostrado durante estos 4 módulos. De contenido súper interesante para el área de la climatización. Los esperamos en el módulo final, que se tratará de controles y rooftop, controles para rooftop, y ahí también tendríamos lo que sería el examen final. Buenas tardes y muchas gracias por su atención y participación en el módulo de hoy.